Sí, entiendo perfectamente lo que me decía la pasada noche, cuando hemos tenido una larga conversación donde hemos repasado un poquito lo que está sucediendo a nivel mundial. Hemos repasado un poco los conflictos de la geopolítica mundial, las cuestiones económicas y sobre todo un tema que te ha llamado la atención, que es un conflicto que hay en Roma entre un grupo de sacerdotes de origen francés y suizo, y lo que está sucediendo en el Vaticano. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nos habíamos centrado en este tema, en cuanto que, por lo general, me decías, ¿no?, que tú respetas el tema religioso, pero que no tienes suficiente información como para opinar sobre esto. Entonces, hablábamos de que personalmente considerabas a Francisco como buen papa, y que el actual León XIV pues también te parecía un tipo potable. Pero ante una serie de observaciones que te hice cuando estuvimos charlando, yo te hice una serie de observaciones sobre los dos últimos papas y lo que está sucediendo y cuál es el trasfondo que está habiendo detrás de todo esto. Entonces, ante estos detalles que te mencioné y que tú no conocías, te quedaste bastante pensativo y a partir de ese momento empezaste a dudar de tus certezas. Es bueno dudar, ¿eh? Dudar es bueno, porque dudar es una forma de purificar nuestra forma de pensar. Entonces, lo último ha sido las noticias de los medios de comunicación relacionado con un conflicto entre Roma, que mantiene un conflicto abierto con un grupo de religiosos que se les conoce como la Fraternidad de San Pío X. Pero que me decías que no entiendes cuál es el punto de conflicto en que está dándose entre Roma y este grupo que dicen que es separatista. Pero vamos a ver si sí o no. Bueno, entonces vamos a ver una serie de aspectos que debemos tener en cuenta si queremos saber qué demonios está pasando ahora. Entonces, el primer punto de partida consiste en que durante 2000 años la Iglesia ha defendido el Evangelio, ha defendido la tradición, el dogma y la liturgia. Pero desde hace ya unas cuantas décadas, Roma ha cambiado de dirección. Esto ha sido a partir del año 1960, entre 1960 y pasado el 1970, Roma dio unos cambios en la doctrina y todo tremendo, unos cambios que alucinas, ¿eh? Entonces, en Roma ha pasado a defender puntos de vista que antes eran verdades eternas. Y ahora esas verdades eternas, pues como que se discuten y que ya no son tales verdades, que todo se puede discutir y debatir. Entonces me planteabas la razón del conflicto actual entre el Vaticano y esta gente, de lo de San Pío X. Sobre quién es el dicasterio, es decir, el departamento de la doctrina de la fe, los ha amenazado con la excomunión y ya están oficialmente excomulgados, es decir, están expulsados de la Iglesia. Y entre ellos hay muchos sacerdotes, pero muchos. Hay obispos, unos cuantos, y en fin, personas consagradas muchas, los han excomulgado todos. Es decir, que los han echado de la Iglesia. Los acusan de apóstatas y de todo. Entonces el tema es bastante complicado. Resulta que desde hace ya unos 50 años determinados personajes, es decir, cardenales y obispos, se han infiltrado en la Iglesia, pero que no son católicos, pero son cardenales, legalmente ordenados, obispos legalmente ordenados. Pero han ido colocando a los suyos en los mejores puestos y vamos a decirlo, que se han apoderado de la Iglesia. Esto no es ninguna teoría de la conspiración, esto es cierto. Y han creado una iglesia, una doble iglesia, y esa iglesia está adaptada al mundo. Y esa adaptación es una forma de pensar como piensa ya la gente en la calle. Y este proceso de pensar se aceleró sobre todo con la llegada de Francisco. Y lo está completando el actual León. Entonces podemos decir que hay un Francisco I y Prevost, el León XIV, es
Podríamos decir que es Francisco II, porque los dos piensan exactamente igual. Entonces, esa forma de pensar de la actual Iglesia acepta más o menos disimuladamente el divorcio. Acepta el divorcio. Se acepta el ecumenismo, que es que todas las religiones son verdaderas y que Cristo era un buen chico, pero que era el tonto de la calle. Y por lo tanto Cristo nada de nada, aquí no pela nada. Esa es una visión general de la nueva Iglesia, de Roma, cuidado. También aceptan igualmente la homosexualidad, se acepta la ideología de género, se acepta la transexualidad y no sé cuántas más burradas se aceptan. Entonces, este grupo conservador se opone a lo que dice Roma, afirmando que todo eso se opone a lo que dice el Evangelio. Y no dejan de tener razón. En este aspecto, esta fraternidad de San Pío X tiene toda la razón. Que ahora que la tenga toda o no, ahí no vamos a entrar. Y por si fuera poco, el actual prefecto para asuntos de la fe, el cardenal argentino Trucho Fernández, afirmó en una misa, el 5 de marzo del 2023, afirmó en la homilía ante toda la gente que había en la catedral, dijo claramente que la Iglesia ha estado equivocada durante 2000 años. O sea, no dijo que la Iglesia, pues ha tenido costumbres y está equivocada un poquito tiempo, un par de años. No. Que la Iglesia ha estado equivocada desde la época de Cristo hasta hoy. Y que solo Francisco ha conseguido resolverlo todo. Yo cuando lo escuché y después me lo enviaron en un audio, en vídeo, lo tuve que escuchar 4 veces porque no me creía lo que estaba escuchando. Entonces, si yo te digo lo que pienso, tengo razones para decir que la excomunión que ha emitido Roma a este grupo de conservador me parece una auténtica cantinflada. Ya sabes, esas películas de humor genial del actor mexicano Cantinflas, cuyas películas yo veía de jovencito y me reía un montón por las escenas estrambóticas que hacían sus películas. Entonces, dicho en un lenguaje coloquial, lo que ha hecho Roma me parece una auténtica cantinflada vaticana. No pensaba contestarte, pero me pediste a ver si podía aclarar, porque estas cosas no conocen mucho y yo dudé si contestarte o no. ¿Por qué? Porque es que esto es un absurdo todo esto. Entonces te voy a responder, pero no directamente. Te voy a decir, pues estos son los buenos, estos son los malos. No quiero entrar en ese tema tan simple. Entonces, el asunto es el siguiente. Ahora repito, el asunto es el siguiente, porque no te voy a responder directamente. Resulta que poco antes del encierro de la pandemia del COVID, hace 5 o 6 años, yo tuve la fortuna de conocer a un miembro de la Orden de Malta. Ya sabes, esa orden milenaria cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Es de la época de los templarios y de la época, porque procede también de los hermanos hospitalarios de San Juan. Estamos hablando del año 1200, es decir, hace 900 años. Y por lo tanto esta orden depende del Vaticano. Entonces yo en esos momentos estaba en Madrid, porque estaba de paso un par de semanas y al final con esto de la pandemia me pidió y me tuve que quedar 7 meses. Pues bien, hablando con él, con este hombre de la Orden de Malta, me relató una serie de hechos que estaban relacionados con el Papa Francisco, describiéndome una anécdota que aparentemente era como muy inocente, pero que de inocente no tenía nada. El hecho consiste en que Francisco, a los pocos meses de ser elegido como sucesor de Benedicto XVI, tuvo una entrevista personal con la periodista argentina Elisabetta Piqué. Hasta aquí no hay nada especial. La periodista y Francisco se conocían desde la época en que el padre Jorge Mario Bergoglio vivía en Buenos Aires. Así que dentro de una charla más o menos confidencial con la periodista, Francisco le dijo que él había sido elegido en un cónclave manipulado. Repito, Francisco reconoce que él fue elegido en un cónclave manipulado. Entonces, claro, podemos pensar, esto es una broma, es una teoría conspirativa, pero quien me describió este hecho no era ningún bromista. Entonces, cuando esto sucede, ya era papa.
cuando Francisco se lo reconoce a esta periodista, él ya era papa hacía meses. Por lo tanto, no se sentía sujeto a ningún secreto canónico, porque el derecho canónico prohíbe a los cardenales revelar ningún dato sobre cómo evolucionó un cónclave concreto, el que sea. Entonces, podemos afirmar que este hecho es una anécdota, es indiferente. Pero resulta que de una forma clara y directa Francisco estaba reconociendo que él había violado la normativa que establece el derecho canónico en la elección de un pontífice. Dicho de otra forma, Francisco reconocía que canónicamente hablando él no era un papa legítimo. Y este hecho es de notable gravedad, ya que revela un grado de corrupción, no solo administrativa, sino también canónica. Y fuera de ahí, a lo largo de los 10-12 años que estuvo Francisco como representante de la Iglesia, públicamente en varias ocasiones dijo que él no era papa. Entonces, el mismo Francisco lo viene a reconocer públicamente que él no era papa. Entonces, ¿nos hacemos una idea de todo esto? Entonces, ¿qué quieres que responda a tu pregunta sobre la excomunión de los conservadores y esta fraternidad? Pues hay que tener en cuenta una cosa, que León ha sido elegido y ordenado obispo y cardenal por el mismo Francisco. Y finalmente lo eligió papa. Entonces, claro, llegado a este punto, todo esto se nos presenta como un dilema que nos lleva a no pocas dudas. Entonces, tomando como referencia este hecho, a mí me viene el recuerdo de la obra dramática de William Shakespeare, cuando el actor principal, Hamlet, asaltado por las dudas que le angustian, llega a cuestionarse a sí mismo, diciendo esa frase que ya es universalmente famosa, ¿no? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Entonces, este hecho nos lleva a escenificar un acto final de esta obra dramática que estamos viendo, porque lo que estamos viviendo es bastante dramático. Pero no solo los acontecimientos de Venezuela, lo que está sucediendo en Europa con Ucrania, lo que está sucediendo en el Oriente Medio con Irán, la guerra Irán-Israel, porque estamos viendo un drama político, geopolítico, religioso. Entonces, esta escenificación dramática nos lleva a una conclusión. Si el actor principal que ordena a León, que es Francisco en este caso, no es un papa canónicamente legítimo, tampoco lo es quien ha recibido la ordenación, por lo cual el actual León XIV canónicamente tampoco es un papa legítimo. ¿Y por qué digo esto? Porque si un papa no legítimo canónicamente emite un decreto de expulsión, de excomunión de este grupo religioso, esa excomunión es inválida canónicamente. Por lo tanto, esta fraternidad está en todo el derecho legítimo que le corresponde. Entonces, me preguntas, ¿cuál es mi postura? Pues sin ninguna duda, a pesar de lo complicado que es este caso, yo estoy de parte totalmente de la fraternidad de San Pío X. Y aquí se cumple el elemento profético. En Roma, llegará un momento en que Roma perderá la fe. ¿Y qué más? Pues lo que viene después de que Roma pierde la fe, no lo vamos a explicar ahora, porque es un tema tremendo pero apasionante. Y eso estaríamos ya metiéndonos en otra cuestión. Venga, un fuerte abrazo y ya nos ponemos en contacto en estos momentos.